El escritor irlandés Oscar Wilde dijo: las peores obras son las que están hechas siempre con las mejores intenciones. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, le aseguro que aquí hay gato encerrado. ¿Qué gato encerrado? Esto es caso cerrado. Doctor Apolo, esto no tiene gracia ninguna. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. César, cuéntame por qué estás demandando a Adrián y qué le exiges para resolver tu demanda. Sí. Buenas tardes ante todo, doctor Apolo. Estoy demandando aquí a mi medio hermano, porque no es ni mi hermano completo, Adrián, que saque una chiquita que me... ¿Por parte de padre o por parte de padre? Por parte de padre. Ok. Que metí una chiquita en la casa, que la saque porque no la quiero ahí, en la casa, doctora. Están pasando cosas raras en mi casa desde que esa chiquita está ahí. ¿De qué tú hablas? Tú sabes lo que yo estoy hablando. Usted no sabe Tú sabes lo que yo estoy hablando. Bueno, ok, Cosas espérate un raras, momentico, doctora. no empieces a Perdón, discutir y doctor. a cariar con él. Déjame preguntarte, ¿ustedes viven juntos? Sí. ¿Por qué? Porque, mire, le voy a hacer... Yo hace 4 años llegué de Cuba con mi papá. Me fui a vivir a la casa con él y su mamá. Pero yo, en realidad, yo nunca me llevé muy bien con él. Nunca me gustó su actitud ni nada de eso. Era una persona muy agresiva. Siempre estaba maltratando a su mamá. Le alzaba la voz. Claro que le maltrataba a su mamá si le alzaba la voz. Le alzaba la voz y todo. Le alzaba a su mamá. Un día todo el mundo tiene. A mí me enseñaron desde chiquito que a las mujeres no se le levanta la voz, doctora. La mujer es lo más sagrado del mundo. Usted no es hombre. Entonces yo me fui a la casa, doctora, me fui a vivir solo. Hace ya 7, 8 meses estoy viviendo solo en un apartamento. Entonces, hace unos 5 meses viene él a la puerta de mi casa a tocarme. Me dice que se peleó con su mamá. Me dice que se peleó con su mamá y que ya no pudo seguir viviendo con ella. Y entonces vino a mí para que yo viviéramos juntos. Entonces yo le di otra segunda oportunidad. Estúpido, volví a caer a la misma cosa. Ok, entonces decidiste ser roommates con él. Exacto. Y nos fuimos a vivir a un apartamento más grande. O sea, yo pagué el down payment y todo. O sea, estamos pagando de renta $925 mensual. Ok. Entonces, hace ya 5 meses, desde que él llegó, 5 o 4 meses, ¿sabes? Nosotros siempre vamos a fiestas, traemos a muchachitas a la casa, tenemos ese convenio, tú con la tuya y yo con la mía, ¿entiendes? Entonces, él hace ya 4 meses ya trae un grupo de personas que se vienen a quedar a la casa, al otro día se van todos, ¿ves? Y se queda una muchacha, ¿ves? Y yo cuando me levanto la veo a ella fregando, cocinando y todo eso, y le pregunto quién tú eres. Pregunto quién tú eres, qué haces aquí. Me dice, no, una amiga de Adrián, que él me... No sé, yo soy amiga de Adrián y le pregunto a él quién es ella y él me dice que es una amiga que se va a quedar ahí por 2 días, pero yo le pregunto, ¿es tu novia? ¿Es tu mujer? Me dice, no, somos amigos solamente. Claro que me interesa porque yo pago renta también y tengo que saber Claro, quién y es vive tu ahí. casa, es tu techo, hay que saber quién está en el techo de uno. Y ya, doctora, hace 3, 4 meses que esa muchacha está ahí y no O se sea, va. de 2 días se De ha 2 días convertido en meses. En meses. Ok, y me yo... estabas diciendo que tú has notado que hay algo raro pasando en tu casa. Sí, porque ellos se van por la noche, dice él que a vender flores. Yo no sé qué flores vende a las 11, 1 de la mañana. ¿Dónde se venden flores a esa hora? Aquí se venden flores en cualquier lugar. Yo no sé quién no duerme. Tú vas y vendes flores y haz lo que te da la gana. Eso yo lo veo raro, doctora. A las 11, 1 de la mañana no se vende flores. Tú porque estás durmiendo el día entero. Bueno, porque yo trabajo por el día. ¿Y qué por más eso ha estoy durmiendo. pasado que te parece raro? Eso, no sé, que se van de noche, entonces regresan y yo siempre veo a la muchacha como que muy triste y le pregunto qué le pasa y nunca me dice qué le pasa, ¿sabes? Siempre la veo fregando. ¿Y duerme en el mismo cuarto con él? No, o sea, hay 2 cuartos. Yo tengo el mío, él tiene él, pero ella duerme en la sala, en el sofá. Ah, ella no duerme ni en la juntos ni habitación. nada, no duermen juntos, no son ni pareja ni nada. Dice él que son amigos. Entonces... Pues esos son los que somos. Cállate la boca, cállate, déjame hablar, ya ¿Y ella está contribuyendo a algo en la casa? ¿Está contribuyendo con la renta o algo? ella solamente está pagando la mitad de la renta. las labores de la casa. Es lo que hace ella. Ella Ayuda con las plancha, labores. los calzoncillos, te lava pero yo no la le ropa y pido a todas nadie que esas me lave cosas. Pero lo calzoncillos están si yo me lo haciendo lavo gratis, tú. loco. No, Lo porque yo están no quiero que haciendo nada. gratis. Es que me Tú parece no hasta la estás muchacha, ganando me parece dinero, hasta no menor de te lo edad. están haciendo ¿A ti te parece Me menor? parece hasta menor de edad, doctor. Y yo no quiero buscarme un problema. ¿Tú eres policía o algo? Yo no soy policía, pero se le ve en la cara que es menor de edad. Y te digo que es menor de edad. Pero se le ve que es menor de edad. Entonces tú lo que quieres es que se vaya Que se vaya, doctora, y si no se quiere ir, que se vaya ella. Que se vayan los No, dos. es que te tienes que ir tú, Si yo pago renta, yo también pago renta bueno. ahí. ¿Qué tú estás hablando? Bueno. Ok. ¿Qué tú quieres? Ella no se va a ir. Adrián,
¿Cómo anda, doctor? Bien, ¿cómo andas tú? Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Qué te Porque pasa? aquí, mi hermano, demandándome por alguna estupidez. Yo tratando de ¿Estupidez? hacer algo bien, doctora. ¿Qué estás Y tratando me están de- dando a a ver. hacer el papel del malo. A ver, explícame. ¿Qué estás tratando? Mira, yo conocí a Jenny, la conocí en una barra. Tú sabes, nosotros empezamos a hablar y nos quedamos bien y esto. Ella me empezó a contar su historia de lo que le ha pasado a la vida. Y es una historia muy triste, doctora. A Sí, mí me porque dio tú una eres lástima. el padre No, nuestro el de corazón, todos el los corazón cielos, no que lo ayuda tienes a tú, todo el mijo, mundo. el corazón no no te lo tienes tú. conoceré yo a ti. Yo admito que he tropezado y he cometido errores, pero igual que todo el mundo. Aquí nadie es perfecto. Y bueno, me dio lástima y le dije, bueno, ven, quédate conmigo hasta que tú levantes. ¿Me entiendes? O sea, porque ella está pasando por problemas financieros. No tiene a dónde quedarse a dormir, doctora. Cuando ella me contó la historia de su vida y el tiempo, los 5 meses que ha pasado aquí en Miami, Ha porque sido- ella hace 5 meses yo de Nicaragua. Los 5 meses que ha pasado aquí en Miami, está durmiendo en la calle, en el parqueo de un sedano, atrás de un basurero, abajo de un puente. O sea, que a ti lo que te dio es lástima y Claro estás que sí, tratando de doctora, ayudarla. tratando de Lástima ni por ayudarla. los perros, doctora, Pero ¿qué ¿cómo lástima Bueno, vas a sentir? Adrián, que no tienes Adrián, corazón, ¿Qué eres lástima tú, vas a sentir mijo. tú? Ok, Adrián. Vamos a decir que de pronto el corazón tuyo se convirtió en un corazón del padre de las casas, una cosa así de buen samaritano. ¿Por qué no sentaste a tu hermano y le dijiste, mira, brother, esta muchacha está pasando por mal rato, vamos a darle una mano, esto es buen karma para nosotros, nos va a ir bien? ¿Por qué no hablaste con él? ¿Por Bueno, qué? doctora, yo no pensé que para hacer bien tenía que acordar con mi hermano y preguntarle para ver si se podía. Eso sale de uno, ¿me No, pero, entiendes? No para pero cuando preguntarle a uno otra gente para convive permiso. con otras personas es bueno por lo menos comentar con ellos, ¿no? Para que Pero todo es que él no la está molestando. Ok. Voy a hacer un corto receso. ¿Alguien trajo testigos en el Sí, caso? sí, doctora, yo traje testigo. Perfecto. Hacemos un corto receso y a la vuelta conocemos al testigo de Adrián. No se vaya, regresamos enseguida.